Comencemos. Escribir es un acto comunicativo complejo. La intención principal de quien escribe es transmitir un mensaje a un destinatario, que puede ser una sola persona o bien un grupo de ellas. Por esto es importante que al redactar un texto se tenga conciencia de las características que lo convierten en un instrumento de comunicación efectivo. Para que se cumpla su cometido, es necesario que sea coherente y que tenga cohesión. Pero, ¿qué significa esto? Para comprender mejor lo anterior, lee conmigo el siguiente párrafo y fíjate en la manera en que está compuesto. Desde que las primeras monedas de oro fueron acuñadas en la antigua Libia, cerca del año 700 a.C., se han convertido en el tópico para coleccionar, atesorar, acumular e invertir. Durante más de 2 milenios y medio han significado para la humanidad la medida suma del valor económico. Por su escasez, pureza, lustre, resistencia a las inclemencias de los elementos y del tiempo, por su color único y por su simple belleza, no tienen rival entre las creaciones, ni del hombre ni de la naturaleza. En épocas de incertidumbre y guerra, depresión y pánico, inflación y desastre, han servido como un símbolo de seguridad cuando en derredor cundía la desgracia. Si te das cuenta, al terminar de leer, es posible determinar de qué se trata el párrafo. Aunque el autor no haya escrito literalmente en este texto, quiero hablar de este tema. Esto significa que es posible entender su unidad temática, o en otras palabras, que el texto tiene coherencia. Para que un texto sea coherente, es muy importante que los conceptos que contiene se relacionen entre sí de manera lógica. Los tipos de relaciones que se pueden establecer son varios, pero entre ellos podemos destacar sobre todo las relaciones de temporalidad y de causa-efecto, que son las más comunes. También es indispensable que al interior del texto no haya contradicciones, es decir, que hay que evitar que se presente una idea y poco después se exprese lo contrario o algo completamente diferente sin motivo. Los mecanismos que permiten entablar relaciones entre ideas y conceptos, que ayudan a evitar las contradicciones internas y en el plano formal hacen que la lectura sea fluida, se llaman mecanismos de cohesión. La cohesión es la característica textual que vuelve posible el desarrollo de las ideas contenidas en el texto mediante elementos estructuradores que las organizan, las ordenan y las presentan de manera que se eviten repeticiones innecesarias, así como la monotonía. Fíjate, por ejemplo, que en el párrafo que leíste anteriormente solo se menciona una vez a las monedas de oro. Sin embargo, es claro que todas las oraciones que se refieren a dichos objetos están ahí. Esta omisión del término es un mecanismo de cohesión llamado elipsis. Su función es evitar que se repitan palabras y conceptos que el lector sobreentiende, es decir, sabe que se habla de ellos sin que se les mencione cada vez. Otro mecanismo importante es la sustitución. Consiste en cambiar el término por un sinónimo o por una expresión que signifique lo mismo, de suerte que el texto tenga variedad expresiva y no recurra en cada ocasión a las mismas palabras. Por último están los nexos y marcadores discursivos, grupos de palabras que sirven para relacionar un concepto con otro. Pueden clasificarse en temporales, adversativos, causales, consecutivos y aditivos, entre otros. Recuerda, comprender y dominar las estrategias que te permiten mantener la coherencia y la cohesión de un texto te ayudará a comunicarte de manera más efectiva, ya que tus mensajes serán claros y estarán bien organizados, lo que facilitará enormemente su cabal comprensión. Vamos ahora a revisar otro ejemplo en el que puedas identificar los mecanismos de cohesión que has aprendido. Posteriormente, podrás resolver ejercicios que te permitan dominar estas estrategias antes de avanzar a la siguiente lección.